Omar, que nos conocimos en Sevilla y Bueno. realmente quedamos mutuamente impresionados. Entonces nos va a hablar de algo que es muy interesante y es que los problemas en las fronteras no son solo del Estado. Es decir, el Estado puede movilizar a otros agentes, a muchos agentes. Ya estamos viendo aquí en Filipinas cómo aparecen también no solo agentes públicos, sino también otro tipo de agentes locales. En este caso, pues milicias guaraníes, que realmente en su último libro queda muy, muy bien expresado y muy claro de los problemas que esto genera, pero también las oportunidades para un Estado que no siempre es capaz de llegar con sus recursos a todos lados, ¿no? Entonces tienen la palabra Omar y adelante. Nada, muchas Bueno, gracias. muchas gracias en primer lugar a los organizadores por invitarme a esta actividad que desde luego en la coyuntura que vivimos es una forma de acercarnos a colegas y amigos que ojalá en otra oportunidad podamos hacerlo presencialmente. Pero bueno, desde luego mis felicitaciones, dado que esta coyuntura es por demás difícil y para organizar este tipo de actividades. En segundo lugar, debo decir de que este trabajo, que se titula Las milicias guaraníes del Paraguay y sus intervenciones a lo largo del siglo XVIII, el ocaso de un pacto conflictivo en la frontera chaco-paraguaya, es un trabajo work in progress, es decir, que desde luego todos los comentarios y sugerencias que puedan hacerme para una futura publicación son más que bienvenidas. Y para presentar este trabajo, como bien hablaba el profesor Torres, tiene un antecedente inmediato que es mi tesis doctoral, defendida en enero del año pasado en la Universidad Pablo Olavide, bajo la dirección de Bartolomé Casalilla, y que a finales de dicho año es publicado en formato de monografía en Open Access. Ahí tienen el enlace para su descarga y para generar críticas seguramente constructivas. Esta monografía publicada en Argentina, en la editorial Prohistoria, en el cual en su epílogo reflexionábamos sobre todo en algunos aspectos que intentaré presentar en estos minutos. Y mayores especificidades de este siglo XVIII de las milicias guaraníes, sobre todo en su etapa final, fueron expuestas en una breve conferencia, en una breve ponencia, mejor dicho, en el Congreso de Aila del año 2017 de Valencia, y cuyos los comentarios de dicho coloquio a cargo de Alan Keith y John Fisher nos permitieron mejorar esa primera versión, la cual se centraba en una instrucción del año 1761, es decir, un documento que consideramos clave para entender la etapa final de estas milicias guaraníes y que esperamos prontamente poder publicar en un formato de artículo o de libro. Para comenzar, situarnos, lógicamente, en mi área de estudio. Hemos visto otras fronteras a lo largo de la mañana en este congreso. Yo los voy a llevar a una frontera que me gusta llamarla como la periferia de la periferia, tomando las palabras de Mary Karash a la hora de hablar de zonas de la India. Creo que el Paraguay representa muy bien esta región. Aquí tienen la zona del cono sur, en donde esta posición geoestratégica, digamos, de la zona de las reducciones jesuíticas. Aquí tienen un mapa general, que si bien no tiene una buena resolución, es importante mencionar que siempre yo me voy a concentrar en la zona del Paraguay, pero siempre hay que entender a las reducciones jesuíticas en toda su extensión a lo largo de Sudamérica, actuando como una suerte de barrera frente a lo que es los dominios portugueses, de los dominios españoles. Están siempre en una zona de frontera, de interacción, de permeabilidad, sí, sin duda. Entonces no debemos olvidar este contexto general de las reducciones a la hora de entender su valor y sobre todo su significativo rol militar que tuvieron en estas regiones. Pero mi campo de estudio concreto en el cual me centraba en la monografía y en esta presentación mayoritariamente es la zona del Paraguay. Esta es una representación del siglo XVII, más adelante mostraré un mapa más concentrado en el siglo XVIII, pero me interesa que se tomen en cuenta todas estas zonas menos conocidas, sin duda para la mayoría de la historiografía en algún punto, una zona donde interactúan poblaciones de origen hispano como Asunción y Corrientes o Villarrica, que son algunas de las principales ciudades que se establecen en la zona, con toda una serie de pueblos de indios, como pueden ver en este mapa, toda una serie de pueblos de indios
mayoritariamente de administración franciscana o secular, que proveían de mano de obra a Asunción y con todo el camino de la hierba hacia el norte, y una región básicamente denominada de los pueblos jesuíticos, los llamados 30 pueblos, que van a tener una gran importancia en estas actividades en la frontera de estas actividades militares, ¿sí? Fundamentalmente, ¿cuál es la primera cuestión que debemos marcar? Es que estos indios guaraníes de las reducciones van a lograr acceder a armas de fuego, que es un punto fundamental y bastante escaso de ejemplos en las áreas americanas, y a partir de ello van a defender esta zona fundamentalmente de los iniciales ataques de los bandeirantes del Brasil, ¿sí? Que tienen un mapa más general insertando esta zona de los 30 pueblos, los cuales no pretendemos aislarlo del territorio, sino al contrario, conectarlo con otras regiones de la cuenca rioplatense y, por qué no, del camino hacia Potosí o hacia Santiago de Chile. Debemos entender de esta forma las reducciones, pero como decía, estos indios acceden a las armas de fuego y con el paso del tiempo esa primera defensa que era la protección del territorio frente a los avances bandeirantes, luego son reconocidas por la propia corona como milicias del rey hacia el año 1649 y con ello comienzan a incrementar sus movilizaciones. Más adelante daremos un cuadro que sintetiza un poco estas actividades militares de estas milicias y comienzan a ya no solamente proteger sus propios pueblos de estos avances bandeirantes, sino a movilizarse a partir de pedidos de gobernadores tanto de Paraguay como de Buenos Aires. Y así veremos a las milicias implicadas en diferentes actividades, como escoltar a un gobernador en alguna visita que realiza a su territorio, defender una ciudad en caso de ataques, sobre todo de nativos chaqueños, que eran los que más me interesaba en mi estudio, realizar entradas punitivas o de castigo, que son muy frecuentes a la zona del Gran Chaco, a partir de algún ataque previo de los indígenas chaqueños, o reparar fuertes o construirlos en esta zona de frontera, eran algunas de las actividades a las cuales vemos constantemente siendo convocadas estas milicias. Pero también se movilizan a territorios mucho más distantes, ya no solamente en esta zona de Asunción, Corrientes, zona de Paraguay, norte de Argentina, sino también a regiones mucho más distantes como Colonia del Sacramento, por ejemplo, que está a más de 800 kilómetros del pueblo más cercano, de la reducción más cercana, para luchar contra tropas portuguesas. Muchas veces participaron activamente en estas luchas en Colonia del Sacramento, o también para proteger el propio puerto de Buenos Aires de algunos ataques de potencias extranjeras, contaron con la intervención o la actividad de estas milicias guaraníes, ¿sí? Entonces, todas estas actividades de las milicias aquí tienen una cronología que trata de sintetizar este marco en el cual nos movemos, de esas primeras reducciones y los ataques bandeirantes, todo un proceso de relocalización de los pueblos, la batalla en Bororé, que es considerado un punto de inflexión y de detenimiento del avance bandeirante, que no casualmente coincide también con el momento en que se separan las dos coronas ibéricas, y a partir de entonces los portugueses pasan a ser un enemigo, digámoslo, en este territorio, un reconocimiento de las propias milicias y ya una posterior etapa a la cual sobre todo se va a concentrar la ponencia. Pero lo importante es que las reducciones logran un crecimiento económico, poblacional y político, ¿por qué no?, hasta las primeras décadas del siglo XVIII, 1732, más o menos es la fecha que se pone como gran apogeo, no solamente en el número de nativos, estamos hablando de poblaciones que alcanzan los 140.000 habitantes entre los 30 pueblos, una población más que significativa, y pero que también al mismo tiempo en esos años estas milicias van a participar activamente de numerosos desplazamientos, de numerosas actividades, muchas de ellas simultáneas. Esta etapa coincide con aquella recuperación, por ejemplo, de Colonia del Sacramento en dos oportunidades, en 1680 y 1705, y también en la realización de la mayor entrada punitiva a la región del Chaco de 1674, que contó con más de 900 nativos
de las reducciones jesuíticas movilizadas en esa oportunidad, ¿sí? El siglo XVIII nosotros hablamos que esa primera etapa es de crecimiento y consolidación de los pueblos, ¿sí? Hasta un segundo momento, que es el momento de una etapa de conflictos, que es el que distinguimos en nuestro trabajo. Coincide con los últimos años esto de crecimiento y de apogeo político, social, económico de estas reducciones, pero que en estos conflictos, sin duda, las relaciones de los jesuitas con las autoridades locales de Asunción, especialmente, y también las monárquicas, comienzan a resquebrajarse y, en este sentido, sin duda, la rebelión de los comuneros, acaecida en Paraguay entre 1721 y 1735, que supuso la propia expulsión de la Compañía de Jesús de esta ciudad y luego su restablecimiento, pero sin duda había generado un antes y un después en las relaciones con la sociedad paraguaya y que sin duda no logró mejorar en los años sucesivos hasta llegar al momento del mayor declive, digámoslo así, que es la tercera etapa que reconocemos en el siglo XVIII, que comienza con aquel Tratado de Madrid, con aquella rebelión de los comuneros muy reciente y con una activa participación de los jesuitas y sus milicias en esas actividades. A partir del Tratado de Madrid, con todo el conflicto y de la entrega de los 7 pueblos orientales y la posterior rebelión de los indios guaraníes, algunas fuentes coinciden en que estas rebeliones fueron impulsadas por los propios jesuitas, otros desligan a los jesuitas de este movimiento, pero más allá de ello, lo importante es que estos indígenas se rebelan, se oponen a ese traslado y ese abandono de sus pueblos orientales y llevan a cabo una guerra, de la llamada Guerra Guaranítica, que se extiende entre 1752 y 1756, donde justamente los indígenas aprovechaban todo ese conocimiento militar que habían reunido hasta ese momento y se enfrentaban directamente a las tropas españolas y portuguesas que intentaban establecer los términos de este tratado. Finalmente, como sabemos, este tratado no se cumplió, termina Carlos III dejando sin efecto los acuerdos de este tratado en 1761, pero sin embargo los daños a la zona de las reducciones ya estaba hecho, ya se habían perdido muchos de los pueblos, habían entrado en una gran crisis significativa por participar directamente de estas acciones. Otras poblaciones de estas reducciones que debían abandonarse se trasladaron a otras reducciones del otro lado del río Uruguay, y esto generó grandes problemas económicos, se perdían toda la zona ganadera, el circuito yerbatero de las reducciones se había visto afectado, entonces la propia capacidad de movilización militar de las reducciones, desde luego, se ve muy afectada, y esto lleva, pues, el declive final hasta el momento de la expulsión de los jesuitas de estos territorios, la cual se aplica, se establece en 1767, cuando abandonan estos padres los distintos colegios de la provincia jesuítica del Paraguay, y recién al año siguiente se logra que se abandonen las reducciones, dado que la corona no contaba por entonces con la suficiente cantidad de efectivos del clero regular y secular para hacerse cargo de las distintas misiones. Y de esta manera se realizaría una fragmentación completa de lo que era el antiguo territorio de las reducciones del Paraguay. Aquí tienen en este mapa justamente representado toda esa zona que entra en conflicto en este momento. Ya no solamente aquí debemos ver la situación de los 30 pueblos, ¿sí?, que son esta zona de aquí, ¿sí? Estos son los pueblos orientales que están implicados en ese conflicto del Tratado de Madrid, pero sino, sobre todo y especialmente, las estancias ganaderas que actuaban y eran fundamentales para la provisión de alimentos y demás de las actividades que realizaban estas reducciones desde el punto de vista también, sin duda, influyendo en el punto de vista militar, ¿sí? Entonces, dentro de la historiografía, no voy a detenerme demasiado en estos aspectos, pero sí que hay que centrar, digamos, el trabajo. Uno de los estudios que más me sirvió para iniciar
estos planteos con respecto a la participación de estas milicias guaraníes en la defensa de aquella periferia de la periferia, como dije al principio de mi presentación, fue del David Parrott, donde se preguntaba en algún punto si en Europa, en el ámbito europeo, se estaba produciendo una revolución militar o una devolución militar dentro de este proceso. Si bien Parrott no analiza el imperio hispánico, y de hecho lo omite en sus trabajos y mucho más el caso americano, nos sirve como una idea de reflexionar si en estos sentidos estamos ante una presencia de devolución o en realidad, como creemos, lo que se está haciendo es una consolidación de ciertas prerrogativas que ya estaban en manos de agentes locales, conquistadores, vecinos de Asunción o de Corrientes o de las ciudades implicadas, y que en otros casos lo que vemos observarse es una negociación del ejercicio de la violencia con aquellos que normalmente relacionamos como los pueblos subalternos, como en este caso los guaraníes, y de tal manera que las prácticas defensivas de estas regiones que estudiamos vemos cómo muestran una gran complejidad y donde actúan agentes no estatales, como en este caso los jesuitas, que generan nuevas variables de análisis con nuevos actores participando activamente de la protección de la corona. Sin duda, las cuestiones relacionadas a la defensa de la monarquía y cuestiones más ligada a este imperio no es algo novedoso. Tenemos numerosos trabajos que han vinculado estos aspectos, desde Thompson hasta los trabajos de Carlo Marchano y ahora Von Anfenstein, sobre cómo las relaciones y los accesos económicos de la monarquía fueron aprovechados para la defensa de algunas regiones. Y sobre todo me quedo con el término que ocupo en el título de mi ponencia, esta idea de cooperación conflictiva o de pacto conflictivo que plantea Bartolomé Luna a la hora de analizar estas cuestiones para el Imperio español. Muchas veces este pacto conflictivo, digamos, que aplicamos para esta región, aquí tienen otros estudios, digo, no me voy a detener demasiado en ellos, pero otros estudios que se han centrado puntualmente en las reducciones del Paraguay, casos desde Carbonell de Masilia, Quaglieri, que ha trabajado cuestiones de esta guerra guaranítica de mediados del siglo XVIII, los estudios de Guillermo Wilde o de Mercedes Avellaneda, donde se estudia, por ejemplo, la cuestión de la rebelión de los comuneros, tanto en el siglo XVII como en el siglo XVIII, son algunos estudios que nos muestran que esta región es objeto de análisis, pero que no se ha centrado específicamente en situar a estas milicias dentro de un plano más global como pretendemos hacerlo a partir de un concepto de negociación, que desde luego hay numerosos estudios como los que tienen aquí presentes que han sido retomados y en los cuales se ha analizado este concepto aplicado a otros espacios, ya no solamente del Imperio Español, sino también de otros imperios, esta idea de negociación. Entonces, como decimos, este concepto de pacto conflictivo nos permite entender a estos participantes de la defensa de aquellas tierras de una manera diferente, superando en muchos casos la dicotomía que tantas veces se plantea para este tipo de regiones, de la dicotomía entre indios amigos e indios enemigos, que tantas veces la vemos utilizada en la historiografía, y aquí vemos un cambio radical en este sentido. Por ejemplo, un claro ejemplo de este tipo de negociaciones y de que estas dicotomías muchas veces no nos permiten ver el funcionamiento de este tipo de fronteras, lo encontramos en el acuerdo de paz que se realiza con los indios Guenoas o Minuanes de 1732, donde el padre Bernardo Nussdorfer, un jesuita, en un informe de la época, nos dice, y cito textualmente: viendo el estado peligroso de dicha guerra, el padre Miguel Jiménez, cura doctrinero de San Borja, con algunos caciques genoas, parientes de dichos infieles alterados, que están en dicho pueblo, y con otros indios cristianos, fueron de paz con los infieles. Entonces aquí vemos cómo las relaciones de parentesco nos permiten romper esos esquemas de indio amigo, indio enemigo, y muchas veces el propio esquema de reducción, que lo pensamos a la reducción como un mundo cerrado, sino que estos parentescos imperantes en la región nos podían llevar a que estos indios sirvieran de mediadores, de negociadores, ¿por qué no?, de acuerdos de paz o de guerra
en este tipo de territorios y viendo así los procesos de etnogénesis que también planteaba Guillermo Wilde en los estudios citados. Entonces, este cuadro, con el cual para no quiero extenderme demasiado ni abusar del tiempo dado, en este cuadro, por ejemplo, ven sintetizado trabajo con respecto a las movilizaciones de las milicias guaraníes en esta frontera chaco-paraguaya, que era la región que más nos interesaba en nuestro estudio, dado que hay más trabajos, como el citado de Quaglieri o otros estudios de Mercedes Avellaneda, donde se centraban sobre todo en la frontera con Buenos Aires, Colonia del Sacramento, que han significado más análisis por la historiografía, pero, o la frontera con la zona portuguesa, pero para el caso del Chaco encontrábamos menos trabajos y unas movilizaciones paralelas que debían ser analizadas para entender a las milicias en todo su contexto. Entonces, aquí en este cuadro pueden ver las distintas actividades que llevaban a cabo en esa columna de la izquierda, las movilizaciones del siglo XVII, con el número de ocasiones que hemos logrado localizar en las fuentes. En algunos casos no especifican el número de indios movilizados, ¿sí? Esas cifras que tienen arriba son los números de indios que se movilizan y que sin duda podemos ver básicamente que las movilizaciones durante el siglo XVII, desde el momento de la creación de las milicias, hacia 1630 aproximadamente, hasta el año 1700, que tomamos como punto clave, vemos que se movilizan una menor cantidad de indios desde las reducciones, pero en una mayor cantidad de ocasiones, ¿sí? Son más las solicitudes de milicias, solamente tenemos algunos casos muy concretos como el que refería de 1674 de 900 indios, que es la mayor cifra que hemos logrado registrar para el siglo XVII de entrada al Paraguay. En cambio, si nos movemos hacia el siglo XVIII, vemos que el número de movilizaciones es menor, pero valga la redundancia, el número de indios sí que se incrementa significativamente. ¿Cuál es el mayor problema en este siglo XVIII? Es que justamente se comienzan a movilizar en menos oportunidades, o por lo menos lo que aparece en las fuentes, pero con un mayor número de indios y muchas veces de manera simultánea. Esto sin duda es un gran perjuicio para las reducciones. Imagínense tener a buena parte de la mano de obra para todas las actividades del pueblo, me refiero a actividades agrícolas, ganaderas, de manufacturas, etcétera, etcétera, que se trasladaban varios meses, por ejemplo, para Colonia del Sacramento, por ejemplo, muchas veces estos indios estaban 3 meses fuera de la reducción y con todas las consecuencias que ello acarreaba. E incluso en este siglo XVIII, sobre todo a partir de 1730, los estudios de Robert Jackson o de Ernesto Meder y Alfredo Bolsi nos demostraron demográficamente que muchas de estas movilizaciones significaba traer a las reducciones algunos tipos de enfermedades que también diezmaban y significativamente a la población guaraní de estas zonas. Entonces, este es simplemente para representar este gráfico las armas de fuego que hemos localizado en 2 visitas puntuales de mediados del siglo XVII, simplemente para darnos una idea de cómo va incrementándose ese arsenal. Desde luego es muy difícil localizar fuentes donde se expresen este tipo de materiales en las reducciones, pero nos permite tener una idea general de unas 600 a 700 armas registradas en los 30 pueblos, distribuidas de una manera muy estratégica. No todos los pueblos cumplían la misma función militar, sino que tenían, sobre todo, especialmente aquellos que estaban más cercanos a la zona portuguesa, eran los que más se movilizaban, y especialmente estratégicamente las reducciones movilizaban sus indígenas según el destino final que tuvieran estas actividades. Por ejemplo, para Asunción eran mayoritariamente los pueblos de arriba, los más cercanos a esta ciudad, los que movilizaban ese tipo de actividad o ese tipo de población. Y si era hacia Buenos Aires, por ejemplo, eran mayoritariamente los pueblos del Uruguay. Cabe decir de que para estas movilizaciones había todo un sistema muy organizado de las reducciones. Los gobernadores
debían comunicarse con el padre provincial en la ciudad de Córdoba, y este era quien autorizaba algún tipo de intervención. Se comunicaba con el padre superior de misiones, que estaba en el pueblo de la Candelaria, que era un pueblo más o menos central y equidistante administrativamente de todas las reducciones, y este padre era el que se encargaba de elaborar una carta donde circulaba por los pueblos estableciendo cómo iban a colaborar cada una de las reducciones, en número de indios, en caballos, en armas, en provisiones, etcétera, etcétera. Y esa carta circulaba logrando el visto por parte de cada padre principal de la reducción, y luego se movilizaban el número de tropas que estuvieran implicadas. Es decir, estamos hablando de una organización militar significativa, que se va consolidando a lo largo del siglo XVII y, como digo, tiene su apogeo hacia 1732 desde el punto de vista demográfico en estos pueblos, pero que sin duda en algún punto es perjudicado por su propio éxito, podemos decirlo. Tantas movilizaciones y tanto número de indios que comienzan a movilizarse a lo largo del siglo XVIII comienzan a generar muchas consecuencias negativas para estas reducciones en su aparato económico, en su administración de los pueblos, y finalmente hechos puntuales como la rebelión de los comuneros, que es aquella que, como ven, que representa aquí la mayor cantidad de indígenas movilizados hacia Asunción, era en este contexto de la rebelión de los comuneros del siglo XVIII, o la posterior guerra guaranítica, sin duda, generan grandes rompimientos, digamos, en esas relaciones con la corona o con los propios gobernadores, ¿sí? Entonces, en este proceso de la ruptura del pacto, nosotros hemos identificado tres puntos fundamentales que consideramos que es en el momento que este pacto conflictivo que permitía que guaraníes defiendan aquellas reducciones y se movilizaran con el beneplácito de gobernadores y distintas autoridades locales, se rompe por varios aspectos. El primero es que la propia defensa de América, con la llegada de los Borbones, había visto que se comienza a modificar, se comienza a profesionalizar estas actividades. Una buena parte de los gobernadores comienzan a tener un pasado o una formación militar para lograr defender mejor estas regiones, una profesionalización de buena parte de los ejércitos y de las milicias, lo cual dejan a las milicias guaraníes en una menor importancia en esa consideración. Pensemos en la formación de cuerpos armados, especialmente en Buenos Aires, que comienzan a crecer significativamente, entonces no necesitan de este tipo de fuerzas armadas. En segundo lugar, la propia crisis en las regiones, como he citado rápidamente, la rebelión de los comuneros fue un punto clave donde los jesuitas pierden ese apoyo. Si bien era un apoyo que variaba mucho con respecto a la élite asunceña, pero siempre habían logrado tener ciertas prerrogativas, especialmente en el comercio, en el comercio de la yerba mate para estas regiones que eran tan importantes para las reducciones, y a partir de esta participación podemos decir de que en gran medida se rompe y se ve con recelo la actividad de los jesuitas, que sin duda con la guerra guaranítica se quiebra definitivamente, ya no solo la relación de la Compañía de Jesús con la monarquía en este territorio, porque lógicamente son indios las reducciones quienes se rebelan, sino también en muchos casos los indios guaraníes se sienten traicionados, digámoslo de esa forma, por los propios jesuitas, dado que entregan o permiten la entrega de estos pueblos. Entonces, el esquema de poder dentro de la reducción, digámoslo así, había perdido ese equilibrio que había logrado durante las centurias previas. Entonces, esa guerra granítica, sin duda, rompe completamente el pacto, y estos son los tres aspectos que consideramos clave a la hora de entender este pacto conflictivo y cómo llega al ocaso de las reducciones. Justamente, y para terminar esta breve presentación, lo cual, como digo, no quiero extenderme demasiado, más en el horario en el cual estoy hablando, la instrucción del año 1761, justamente este encabezado de "por Dios y el rey, morir antes de huirle al pueblo de", y puntos suspensivos, era la frase que debía acompañar a una serie de banderas que se establecerían para cada compañía que se formaría en las distintas reducciones
jesuítica hacia el año 1761. Es el último intento, digámoslo de esta forma, en el cual se intenta, valga la redundancia, reorganizar estas milicias que habían participado de esas rebeliones, que estaban en un estado bastante calamitoso, podemos decirlo. Ahora veremos más adelante un cuadro donde se ve o refleja, o intenta reflejar esta situación. Entonces, esta instrucción, que es un documento que se halla en el Museo Mitre de Buenos Aires, ahí abajo tienen la referencia, forma parte de un conjunto documental que se denomina Carta del Padre Enis y Notas Oficiales de los Corregidores de las Misiones sobre alistamiento de sus milicias y reseña compañía, dirigida a don Pedro de Ceballos, con una instrucción sobre organización militar por distritos de 1761. El conjunto en sí es de gran interés para las reducciones y, lógicamente, este documento en sí es el que queríamos un poco revalorizar en esta presentación, dado que, como digo, trata de restablecer un sistema que estaba en franca decadencia desde el punto de vista al menos organizativo de estas milicias. Cuenta con un extenso párrafo introductorio y fundamentalmente se suceden 15 artículos. Aquí ven una parte del tercero, ¿sí? Donde se van enumerando distintos temas para tratar de reorganizar estas compañías o estas milicias, ¿sí? Hay una concentración específica en esta instrucción donde se da una necesidad o se muestra una necesidad de retomar los entrenamientos militares dentro de los pueblos. Recordemos que los pueblos tenían habitualmente la costumbre, digamos, desde el momento de la formación de estas milicias, de entrenar todos los domingos y días de fiestas dirigidos por los padres jesuitas. Tenemos referencias documentales de que a principios del siglo XVIII ya se tenían algunos problemas en este sentido, dado que habían comenzado a tener mayores inconvenientes en cuanto a las actividades militares y al cumplimiento de estos entrenamientos, pero se hace hincapié en este tipo de aspectos. También se intenta establecer un uniforme para estos milicianos de las reducciones. Concretamente se refería a un chaleco con mangas de lienzo, pecho teñido en azul, vuelta y collarín derecho angosto colorado, un pantalón del mismo género teñido de amarillo y escarapelas encarnadas en la copa del sombrero. Desde luego habría que ver a un guaraní vestido de esta forma en un campo de batalla, pero sin duda era un intento por tratar de organizar estos cuerpos armados. Los posteriores inventarios al momento de la expulsión, que si pensamos sucede pocos años después, nos muestran que muy probablemente no se haya llegado a implementar este tipo de uniformes. Existía una gran variedad de uniformes de diferentes colores que iban ocupando los guaraníes, pero que, como digo, se mostraba la intención de organizar también este aspecto que es propio de lo que se está dando en todo el continente americano, de reorganización de las milicias en este sentido, de realizar una profesionalización de estos ejércitos, de tratar de establecer uniformes, entrenamientos, etcétera, etcétera, e incluso, como les digo, establecer unas armas del rey que sobre fondo blanco tendrían que tener estos 3 renglones, que son los que aparecen en este PowerPoint: por Dios el rey morir antes de huirle al pueblo de, y las referencias al pueblo que participaba en la batalla. Lamentablemente existen en los inventarios banderas localizadas para el caso de las distintas reducciones, pero no especifican si ha llegado a implementarse este tipo de nomenclaturas, o por lo menos en los inventarios no aparecen estas cuestiones. Se dispuso también toda una organización de capitanes y de tenientes para cada compañía. Los puestos de alférez también debían coincidir con el regidor del primer pueblo, mientras que el corregidor ocupaba el cargo de ayudante. Y es decir, se iba realizando también una organización nueva, que es la que encuentran en ese punto 3, una organización nueva con respecto a la actividad militar en estas reducciones. También se estableció un juramento que desde luego merece un estudio muy, muy detallado, dado que era un juramento que debía llevar a cabo cada uno de los milicianos que participaran de las sucesivas movilizaciones a partir de esta instrucción. Y el punto
fundamental era que en ese juramento el miliciano guaraní juraba luchar en nombre del rey, no retirarse a menos que se le ordenara y enfrentarse a los enemigos de la corona, incluso si los mismos eran alegados o paisanos. En esta clara referencia de esta instrucción estaba hablando de los levantamientos guaraníes que se habían producido en los años anteriores, entonces se hace una referencia clara a este tipo en este tipo de juramentos, ¿sí? Como digo, los entrenamientos se reorganizaban, incluso se debían trasladar y realizarse en determinados pueblos donde había un mayor control por parte de las autoridades con respecto al entrenamiento que se llevaba a cabo en las reducciones. El entrenamiento consistía no solamente en desfiles en compañía y movimientos propios de actividad militar, sino también en ejercicios con armas de fuego, cargar las armas y luego un punto fundamental para estos territorios, la limpieza de las armas era uno de los aspectos que también se detallaba en esta instrucción. Esta instrucción o este conjunto documental viene acompañado de otra serie de cartas que son el pedido de movilización de indios en ese momento, y a partir de esa instrucción se pide también una movilización de indios. Tenemos ejemplos para todos los pueblos, yo simplemente he tomado algunos representativos donde tienen ahí la reducción implicada. Recordemos que Santo Ángel, San Lorenzo y San Juan Bautista eran de las que estuvieron implicadas en este proceso de la guerra guaranítica y del problema, y eran parte de los 7 pueblos que debían trasladarse. Entonces aquí encontramos que hay un número significativo de indios en esta tabla. El número de indios significa los indios capaces de movilizarse, si no es el número de indios total de la reducción, sino el número de indios que podían movilizarse hacia ese momento. Y podemos ver que aquellas 600 o 700 armas que teníamos en otra oportunidad, que eran las visitas de 1647 y 1657 que estaban en el gráfico precedente, aquí ya tenemos referencia como San José, que es solo una escopeta que puede servir, estando todas las demás que no llegan al número de 20, incapaces de dar fuego, ¿sí? Otras reducciones como Santa Ángel todavía en una peor situación, sin armas ni animales, ya que todo se perdió en la entrada del ejército. Prefiere esta entrada del ejército hispano-portugués que iban a aplicar los diferentes disposiciones del Tratado de Madrid referidas. Y en Lorenzo más lo mismo, que todas las armas se le habían quitado, y en San Juan se hablaba de que las que podríamos juntar o hacer, que es otro punto fundamental a tener en cuenta, en estas reducciones se llegan a construir armas de fuego y a lograr emplearlas en el campo de batalla, pero además nos agregaba que se habían quitado y perdido también en la entrada del ejército español y portugués, y además en este caso, en el de San Juan Bautista, vemos la referencia de dónde vivían buena parte de los indígenas que antes estaban en San Juan, están en Candelaria, que era esta reducción que estaba mucho más al norte y en una zona central, digamos, del ámbito de los 30 pueblos, y donde nos dice que tenían también 175 nativos con 175 lanzas y 4.375 flechas. Armas de fuego no hay y solamente 50 caballos que puedan servir en el caso. Este tipo de panorama lo vemos repetirse en las distintas cartas con un número de indios variable, pero que sin duda nos pueden dar una idea de la situación en la cual quedan estas reducciones a partir del ingreso o del acceso de este ejército hispano-portugués a la hora de aplicar las disposiciones del Tratado de Madrid. Aquí, por ejemplo, tienen un mapa justamente representando, se calcula que es hacia el año 1753, que es de Simancas, y que justamente en el detalle vemos cómo ingresan estos o representa el ingreso de este ejército para tomar posesión de las distintas reducciones, en este caso de la reducción de San Juan Bautista, e incluso con la participación de algunos indios armados en esa actividad, como pueden verlos en la parte superior y en la parte inferior de este detalle, ¿sí? Entonces,
Por mi parte, simplemente decir de que justamente en este tipo de acciones militares, de este tipo otro tipo, digamos, de milicias que participaron de la protección de las fronteras de la corona española, pretendemos modificar esa visión de la protección de estas fronteras a partir de un pacto, como digo, conflictivo que llega a estar deteriorado hasta este momento del ocaso del siglo XVIII, pero que se intenta revalorizar con este tipo de instrumentos documentales, como la instrucción de 1961, no logra llevarse a cabo de manera efectiva, por lo tanto, por las referencias que tenemos, no llega a tener un gran impacto en las reducciones, pero nos muestra esa idea de continuar con una política de defensa fronteriza que no se centraba en los agentes de la corona, sino que se centraba en otro tipo de agentes, muchas veces no estatales, como los propios jesuitas o indios guaraníes, para proteger aquellos territorios, tanto en el siglo XVII como en el siglo XVIII. Así que por mi parte, nada más, muchas gracias y agradezco su atención. Muchas gracias, Omar, por tu intervención, tu bien interesante intervención, y ahora convoco a los ponentes, a los 4 ponentes de esta excelente primera sesión de apertura para que estén a disposición de nuestros compañeros y que esos compañeros nos puedan preguntar e iniciar el debate. Estamos todos pendientes, así que a ver si alguien toma la palabra y pregunta. Ok, bueno, muchas gracias. Rafael Reichert, de este lado. Algunos me conocen, otros no. Yo trabajo situados y trabajo madera, pues, a nivel global. Y bueno, yo tengo, pues, para cada uno de ponentes unas preguntas así más o menos detalladas. Comenzando con Iván, yo quisiera preguntarle si Filipinas también con sus centros de construcción naval se convierten en un mercado de materias primas navales, tanto madera como otros pertrechos que vienen de estas regiones que tú mencionas, India, Camboya y Siam. Entonces quisiera saber si estas materias primas también llegan y se comercializan por allá, pues, en los centros navales de Filipinas. Y además quisiera saber qué participación de comerciantes novohispanos hubo en estos, como decir, procesos de establecer pues en realidad la industria naviera en Filipinas, porque sabemos que el capital, sobre todo dinero, llega de la Nueva España. Entonces quizás algunas pistas podrías dar hacia este tema. Con respecto a la exposición de Sergio, yo quisiera preguntarte si tú podrías considerar este modelo que se aplica a las Islas Canarias, defensa de las Islas de Canarias, como un modelo que también da resultado en las defensas de posesiones americanas, o tiene sus variaciones, porque sabemos que el financiamiento es, como decir, como tú lo mencionaste, es prácticamente autofinanciamiento, y en caso americano, en realidad, el financiamiento llega de otras partes más ricas, de otros virreinatos. Entonces, quizás podrías un poquito dar una respuesta comparativa entre el sistema empleado en América y en el sistema empleado en propias Islas Canarias. Y bueno, y pregunta a Omar, quisiera saber, porque mencionas las armas de fuego, sobre todo en el siglo XVII, quisiera saber si se crea un mercado interno, algún asiento para proveer estas armas para las reducciones, porque en caso, por ejemplo, de zona que yo trabajo, que es Gran Caribe,
tenemos suministros de armas que llegan propiamente de la corona con las flotas, pero también tenemos un mercado interno donde los comerciantes compran armas, ¿no? Y en esta manera arman sus milicias. Entonces, son mis preguntas por el momento. Muchas gracias, excelentes ponencias. Y para María, pues María, perdón, se me olvidó. No. Por el momento no tengo ninguna pregunta, pero seguramente los colegas van a preguntar. Muchas gracias. Perdón, María. No, nada. Adelante, Iván. Sí, muchas gracias, Rafael. Adelante. El primer punto que tenemos que considerar para responder a tu pregunta al respecto del mercado es que la existencia misma de la industria de la construcción naval en Filipinas, digamos como proceso productivo económicamente viable, depende de la existencia de mercados de exportación activos en el Pacífico Sur que convergen en Filipinas. Este es el famoso comercio triangular entre China, Japón y las Filipinas. Digamos que la ruta de Manila a Acapulco es uno de los brazos de este mercado, en la medida que transfiere plata desde la Nueva España a los mercados filipinos para la adquisición de una serie de manufacturas de alta calidad y de bajo costo que tienen evidentemente muchas manifestaciones económicas, pero que desde el punto de vista que nos interesa aquí, que es la construcción naval, representan el fundamento absoluto. Es decir, lo que hace económicamente viable esta industria de Filipinas es la posibilidad de comprar clavazón de chinos, barata, ¿no? De buena calidad y de bajo precio, e incluso construida en función de escantillones provistos por los mismos técnicos españoles. Esto ocurría. El técnico español ofrecía los modelos de clavos que querían, y los chinos los fabricaban y lo vendían en Filipinas. Igual con el plomo, azufre, salitre, toda clase de otros insumos industriales necesarios para la construcción naval. Esto es realmente lo que consolida la transferencia entre España y Filipinas. Porque hay que pensar que los astilleros novohispanos dependían realmente para la provisión de estas manufacturas del mercado atlántico, lo cual implicaba, por supuesto, la transferencia desde Sevilla a Veracruz y luego por tierra o por mar, a través de la masa continental de Nueva España para finalmente llegar a los astilleros, evidentemente bajo precios muy inflados, muy inflados. Entonces, la inexistencia o la existencia reducida de pocos productores manufactureros en Nueva España aseguran que finalmente las manufacturas del Lejano Oriente puedan imponerse en los mercados filipinos y hacer viable la construcción naval en términos económicos. Digamos que esa es la respuesta en general. Ahora bien, hay que pensar que el comercio triangular China, Japón y Manila está vinculado con otros mercados regionales. Uno verdaderamente muy importante, que han estudiado los historiadores, digamos, de la geografía del Pacífico, es el tráfico de esclavos de Portugal. Me interesaba mucho poner énfasis en eso, porque los portugueses actúan realmente como unos grandes distribuidores de esclavos de distintas regiones, entre unas regiones y otras, y dentro de ellas se encuentra el asentamiento español de Manila. Y esto es muy importante porque nos indica que realmente los españoles de Filipinas están operando como unos actores regionales en los cuales convergen una serie de economías manufactureras, industriales, de plantación y al mismo tiempo esclavistas. Es que todas operan con esto, ¿no? Y los ibéricos, incluyendo a los portugueses, son unos competidores regionales que operan dentro de estos parámetros. Hay que verlo así. Y por cierto, la esclavitud, como les dije hace un momento, también es practicada ampliamente por las sociedades indígenas. Es uno de los fundamentos de la economía prehispánica en las Filipinas. Entonces, el mercado de esclavos es muy importante. Y, por supuesto, los mercados de arroz, provenientes precisamente de Camboya y de Siam, es decir, o de manufacturas menos valiosas que de China. Y yo sé que tu interés pasa por las maderas de construcción naval, porque tú eres un gran especialista en maderas, y entonces sé que te interesa particularmente toda información posible respecto de la transferencia de maderas de otras regiones. Hay que partir del punto de que las islas filipinas son extremadamente ricas en recursos madereros.
los primeros especialistas en botánica, los que escribieron en el siglo XIX, el Padre Blanco, ¿no? Catalogaron una variedad enorme de maderas duras de muy alta calidad, con unos detalles muy precisos y sofisticados al respecto de su uso, de sus usos industriales, en la construcción naval y en otras cosas, doméstica, en muchas cosas más. Entonces, las maderas de Filipinas eran de muy buena calidad, pero, al igual que otras maderas, dependían de su tratamiento para su uso eficaz en la construcción naval. Entonces, hay reportes de barcos con maderas podridas, pero eso, bueno, eso ocurre en todos los lugares donde operan embarcaciones de madera. Y además hay otra cosa, también algunos de los reportes vinculados con las maderas podridas en los barcos se produjeron en contextos de solicitud de recursos de Nueva España. Es decir, tenías algunos galeones que ya estaban podridos, necesitabas dinero para construir otros, y es totalmente natural que enfatices que las maderas del barco se encuentran en mal estado. Y esto dio origen a una corriente de opinión que denostaba las maderas filipinas. Es lo que ha historiado Oswald Sales Colín. Hay una corriente de opinión entre los funcionarios españoles del Pacífico que señala que las maderas de Filipinas eran malas y que por ende era necesario importarlas a lugares de mejor calidad, sobre todo de la India, Y esa era la opinión, por ejemplo, del procurador Hernando de los Ríos Coronel. Había que importar maderas. Suena verdaderamente extraordinario, ¿sí? Había que importar maderas de la India a las Filipinas con esos bosques maravillosos de maderas duras. Pues esta era una opinión de algunos oficiales. Y otro tanto con la jarcia también. La idea de que el abacá filipino no era suficientemente duro y que por ende se podía usar jarcia de la India o fibras particulares de la India, etc. Pero creo que finalmente, independientemente de si realmente tuvo lugar alguna importación de maderas de la India, no estoy muy seguro que esto haya sido sistemático y cultural, las maderas filipinas realmente proveyeron a la industria durante todos estos siglos. Y el indicio más evidente de esto es la necesidad de cambiar de astilleros. Es decir, la transferencia de los astilleros de la bahía de Manila a otras regiones de Visayas, por ejemplo, obedece siempre a la deforestación. En la medida en que los bosques están agotados, simplemente era necesario ir a buscar otros astilleros. Y esto, por supuesto, la explotación de estos bosques dependía también del estado de guerra interétnica permanente entre las sociedades indígenas, que eran extremadamente conflictivas, se encontraban en lucha y la posibilidad de desarrollar la industria desde la intervención, digamos, de la etnia fundamentalmente aliada con los españoles, los pampangas, en sus conflictos regionales con los zambales o con los negritos o con los musulmanes de Mindanao, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta también esta dinámica regional dentro de las islas, que es muy necesario para la exploración de las maderas. Entonces, bueno, con esto espero haber dado algunas nociones para responder a tu pregunta al respecto de la explotación de las maderas y su importación de otras regiones. Y al respecto de los comerciantes, la importancia de los comerciantes de Nueva España en la industria de construcción naval de Filipinas, no es una pregunta fácil, porque hay que pensar que ellos están representados en la industria de construcción naval de una manera indirecta. Son los grandes inversionistas de la carrera, ¿de acuerdo? Son quienes capitalizan de manera más eficaz la importación de manufacturas suntuarias chinas hacia la Nueva España y en sus transferencias a los mercados del Perú, por ejemplo, mercados europeos, a través del Atlántico. Sí, es la élite de los mercaderes de Nueva España que tanto han estudiado nuestras queridas historiadoras de la UNAM, gran sofisticación. Pero la influencia con la construcción naval no es tan evidente, es mucho más compleja, porque los operadores de la construcción naval no eran los mercaderes novohispanos, sino los oficiales de la corona en Filipinas. Los oficiales de la corona, quienes estaban encargados de construir los barcos, no eran comerciantes, sino realmente constructores, técnicos profesionales, designados por la corona o transferidos desde el País Vasco, por ejemplo, en algunos casos desde Cuba o desde España, pero fundamentalmente eran vascos, realmente todos los constructores desplegados en una gran medida, salvo el caso de algunos ciudadanos, pues todos provenían del Cantábrico. Habiendo dicho esto, me parece que sí existe un vínculo directo a través de estos oficiales, porque a partir de estudiar la evolución de los tonelajes más máximos en la producción de buques en Filipinas, hay una divergencia muy evidente entre los máximos permitidos por la corona y la capacidad de carga concreta, práctica de los buques, que era exponencialmente alta.
Y esto, evidentemente, responde a la necesidad de transportar cada vez más cargas de productos usuarios en contravención de la legislación proteccionista de la corona. Entonces, digamos que sí creo que existe una conexión entre los intereses de los comerciantes novohispanos y la industria de construcción naval en Filipinas, pero pasa por la evolución, digamos, de los modelos tecnológicos y las prácticas de astilleros a partir de una serie de técnicas que están vinculados con esos intereses, ciertamente, porque son quienes producen los barcos grandes. Y por cierto, dentro de esta misma lógica, creo que la subcontratación en el exterior debe pasar por los mismos caminos. Porque como les dije al final de mi presentación, me da la impresión, todavía es una hipótesis, pero me da la impresión que los periodos en los que se transfirieron las operaciones de construcción naval fuera de Filipinas también coinciden con el crecimiento máximo de los portos de los galeones. Es decir, que era más fácil construir barcos grandes fuera, con menos presión por parte de los oficiales de la corona que tienen órdenes de controlar esos procesos, fiscalizar la industria, asegurar cómo se gastan los dineros del rey, los frailes encargados de la construcción naval de supervisar la explotación de las poblaciones indígenas. Todo esto incide en que los empresarios busquen de hecho construir fuera para lograr niveles más altos de rentabilidad o la producción de artefactos que sirven justamente a estos intereses a los que tú haces referencia. Quería añadir algo más aquí. Bueno, creo que ya me diste muy buena respuesta. Ya lo recordé. Pero, ¿sabes qué? Es curioso que 90% de las embarcaciones que se producen para la ruta entre Nueva España y Filipinas, pues se construyen de las maderas de allá, ¿no? De Filipinas y de los lugares cercanos. Entonces, es curioso que se habla de mala madera, pero se construyen las embarcaciones que circulan más de 200 años por esta ruta, ¿no? Sí, el debate de las maderas es dudoso y muy probablemente obedecía a la voluntad de contratar fuera de las Filipinas o de pedir más dinero de Nueva España, básicamente. Yo también tengo muchas dudas con las maderas porque todos sabemos que son de altísima calidad, como lo demostraron realmente los grandes botanistas del siglo XIX español. Pero claro, quería señalar una última cosa, que hay que pensar que finalmente el establecimiento español de Marina, el vínculo con la industria de la construcción naval, finalmente es un foco industrial que opera en un contexto de gran oferta mercantil y manufacturera. Es decir, que están en contacto con economías que ofrecen productos manufacturados terminados a buen precio. Y a esto me refería al final de la ponencia, porque no necesariamente hay que ver una, digamos, especie de continuidad política en la búsqueda de la subcontratación. Simplemente tal vez es más fácil entender que tenemos una serie de actores políticos, de administradores, de actores regionales, que tienen el problema de producir bajo unas condiciones extremadamente difíciles, como la rebelión constante de las poblaciones indígenas, la guerra interna dentro del archipiélago o la guerra externa con rivales europeos, y que al mismo tiempo están en contacto constante con un mercado que produce buenas ofertas. Es decir, que la solución de recurrir a un mercado fuera de Filipinas para comprar barcos completos o construirlos fuera debía ser simplemente una alternativa evidente ante la opción de producir en casa, que podía ser extremadamente difícil o peligroso en términos políticos y sociales. Porque en efecto el estado de guerra interna en Filipinas no se detiene nunca, como nos ha señalado la historiografía reciente. Bueno, eso es. Gracias. Muchas gracias, Iván. Ahora tiene la palabra Sergio. Bueno, sí, muchas gracias, Rafael, por la pregunta. Bueno, yo voy a ser más breve. Quería decirte que, bueno, nada más lejos de que atribuirme la paternidad del planteamiento metodológico, ¿no? Yo creo que esto viene de muy atrás. Yo creo que viene desde que hicimos aquel cambio del Fiscal Military State al Contractor State, ¿no? Desde que nos fuimos a atender mucho más a la cuestión del gasto hace ya tiempo, ¿no? Eso ha ido derivando los diversos grupos que estamos en marcha, pues viendo que el gasto es fundamental para la atención de los sucesivos cambios que se producen, ¿no?
Pero a mí lo que me gustaría incluso incidir es en la cuestión de que efectivamente el modelo, estoy convencido de que sirve. Y por lo que yo conozco de América, desde luego sirve, no es que sirva, es que ya se está aplicando, ¿no? Lo que mueve la reforma es la necesidad de un incremento de la financiación. Lo que me gustaría insistir es que después de esa necesidad de financiación viene en primer lugar la reforma institucional. Eso es, me parece muy interesante, ¿no? Antes de ir, o sea, yo necesito incrementar mis recursos porque tengo un gasto, tengo la necesidad de financiar un gasto. Entonces, lo que activo es una reforma de tipo institucional. Creo los organismos necesarios para, en tercer lugar, aplicar una reforma que sea exitosa. Porque si yo planteo unos cambios impositivos, unas nuevas medidas, imposición directa, indirecta, si yo no tengo las instituciones necesarias para llevarla a cabo, eso no sirve para nada. Entonces, el camino, digamos que es ese, ¿no? Y entonces, atendiendo a esto, pues es muy claro que en Canarias, no es que Canarias sea un tránsito hacia América, yo creo que en este caso es un retorno, ¿no? Porque el gran momento del incremento del gasto militar en América se produce tras la Guerra de los 7 años. Entonces, después de la Guerra de los 7 años es cuando viene este asunto. Entonces, ¿qué son primero, los intendentes o es primero la necesidad de incrementar el gasto, ¿no? O sea, desde que concebimos que vamos a incrementar las defensas militares de América, entonces tenemos que llevar a cabo una reforma institucional que permitirá aplicar una reforma fiscal. Y en el caso de las Islas Canarias es un retorno, que se dice, no vamos a fortificar el Caribe y dejar desatendidas las Islas Canarias. Por lo tanto, aquí también va un incremento de las plantaciones, del gasto y la casualidad afortunada es que en este momento la Real Hacienda tiene un saldo a favor en Canarias y no necesita hacer reformas fiscales. Con lo cual el modelo queda lo que hay que entender en el caso de América, que a mí me consta que es lo que está haciendo Johanna von Gaffestein, lo está haciendo también Ernest Sánchez Santiró y ¿cómo se llama? La de Veracruz, que es Johanna Laura, también Mina del Valle, están todos viendo cómo se transforma esas posibilidades de financiación en función del incremento de una demanda de gasto que tiene origen militar. Entonces, bueno, el modelo, lo que me apresuro a decir es que el modelo, planteamiento metodológico no es mío, es el que estamos llevando todos. Si acaso incidir un poquito en la reforma institucional antes de la reforma fiscal, esa dirección. Sigamos en esa línea. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Sergio. Ahora, Omar, por favor. Bueno, sí, muchas gracias, Rafael, Richard, por el comentario, por la cuestión de las armas de fuego, que a lo mejor en la presentación fui rápido y di por alto algunas cuestiones, como por ejemplo, cómo arriban las armas de fuego a las reducciones, que fue una de las primeras preguntas disparadoras cuando comencé con esta investigación, el tratar de resolver esta cuestión. Como respuesta hay varias alternativas. La primera, que ha marcado la historiografía, siempre ha acusado de alguna forma a los hermanos coadjutores, que son estos jesuitas que tenían un pasado militar, incluso en Europa o en América, y que eran reclutados por la Compañía de Jesús como hermano coadjutor temporal y que eran quienes trajeron las primeras armas y entrenaron a los indígenas en esas cuestiones. Esta solución, digamos, no me cuadraba, digámoslo así, porque en los momentos de defensa y demás son muy tempranos y el éxito que tienen es significativo, deteniendo unas tropas europeas como eran los portugueses que avanzaban desde Brasil, era por lo menos sospechoso, digamos. Entonces, a la hora de analizarlo, me di cuenta que mayoritariamente las armas arribaban por unos canales clandestinos que mayoritariamente los jesuitas manejaban. Toda la situación de los colegios de la compañía hay que tomarlo siempre muy en cuenta, donde estaban las procuradorías y donde los padres procuradores justamente se encargaban de comprar muchos productos. Un caso muy claro es el caso del Colegio de Buenos Aires. Para aquellos que no conozcan la ciudad y para aquellos que la conocen, era más o menos situado donde está la Casa Rosada, más o menos, donde estaba el inicial colegio jesuita.
cuando se decide el traslado a lo que hoy en día es la Manzana de las Luces, donde está el Colegio Jesuitas, hacia 1660, el argumento inicial era la necesidad de ampliar el fuerte de Buenos Aires y las cuestiones de defensa. El argumento no dicho era que todos los barcos que entraban al puerto de Buenos Aires paraban primero por el colegio antes de llegar a la propia zona de descarga. Y aquí era donde holandeses, franceses, ingleses que estaban por la zona descargaban muchas, entre otras cuestiones, las armas que arribaron finalmente a las reducciones. Entonces, yo creo que ese tráfico clandestino, viniendo tanto de Buenos Aires como de la zona de Brasil, que esa conexión de la zona de Sao Paulo con Paraguay está un poco menos estudiado. Sé que José Carlos Vilardaga es alguien de los que está realizando esa conexión en el momento de la unión de las dos coronas, y sin duda la Unión Ibérica es un punto fundamental, y por eso las fuentes no nos expresan tanto, porque era el conflicto entre dos vasallos del mismo monarca. Entonces, en eso los jesuitas eran muy, muy claros, y las fuentes se disparan a partir de que comienzan a ser enemigos y de que justamente las armas de fuego pueden ser claramente puestas. Respuestas oficiales, muy pocas. O sea, traslado de armas de fuego oficiales por parte de la corona, algún envío por parte del virrey del Perú, lo hay, pero pensemos de que una comunicación desde el Paraguay a la zona de la monarquía tardaba por lo menos 2 años una carta en ser tratado en el Consejo de Indias, más la respuesta que muchas veces era agregar documentación o agregar alguna otra cuestión. Eso en un contexto de defensa fronteriza sin duda no era muy, muy efectiva esa respuesta, así que los manejaban circuitos locales, clandestinos, oficiales, para hacerse con estas armas, y no hay que descartar la capacidad de realización de armas de fuego que sobre todo hacia mediados del siglo XVII es un punto clave. Los jesuitas enseñan, se establecen fraguas, hay un momento en que la cantidad de plomo para campanas es más que sospechoso, digamos, no podía haber tantas campanas en las reducciones, así que está claro que se destinaba a otro tipo de actividad, pero en ese sentido, sin duda, han logrado combinar varias formas de hacerse con armas de fuego para defender sus territorios. Creo que con esto, brevemente, pero Omar, precisamente de esto que acabas de hablar, yo tenía una pregunta, una curiosidad, ¿no? Porque decías, en las reducciones también había construcción de armas de fuego, esto que acabas de comentar ahora al final, es decir, que se facturaban en las reducciones armas de fuego. Armas de fuego portátiles, entiendo. ¿No? Sí, mayoritariamente. Por eso, sí. Es que no sabía si eran armas de fuego portátiles o no. Sí, vale. Mayoritariamente son portátiles, incluso en esa defensa, por eso decía lo que no me cierran las fechas en algún punto, es que en esa defensa, en esa batalla de Embororé, que se toma de 1641 como punto fundamental de detención del avance paulista, digamos, a la zona de las reducciones, en esa defensa se llegan a utilizar hasta pequeños cañones armados de forma muy, muy arcaica, digamos, pero sí en la zona de las reducciones los guaraníes tenían mucha capacidad de imitación. Entonces, con esos mosquetes y arcabuces iniciales que capturan a los portugueses, comienzan a imitarlo y a realizar en la propia reducción de una manera más artesanal, digámoslo así, pero también efectiva, digamos. Sí, de los materiales no tienes conocimiento. No, porque la mayoría de estos materiales son perecederos, muchos se han perdido por las características de la región, pero sí es cierto que se mantienen muchas de estas llaves y demás que se utilizan. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que ahora Antonio José Rodríguez Hernández tenía la palabra, ¿no? Para preguntar. Antonio, adelante. Sí. Hola, muy buenas. Bueno, ante todo, voy a intentar ser muy breve debido a las horas. Ante todo, dar la enhorabuena a los 4 ponentes. La verdad es que nos han realizado un grandísimo viaje por zonas bastante bonitas. Sobre todo lo digo yo porque hoy no he visto el sol en donde yo resido. No tengo calefacción, o sea que gracias a ellos he podido tener un poquito de calor, ¿no? Así que, bueno, se lo agradezco infinitamente. Realmente, bueno, tenía más preguntas, pero voy a centrarme solo en una. Y se la voy a hacer a Omar, también en parte porque, bueno, es el nuevo un poco en este grupo. Y creo que mis amigos Iván, Sergio y
María lo comprendan, ¿no? Es una pregunta muy técnica, Omar. Es básicamente cómo se movilizaban las milicias guaraníes, sobre todo en perspectiva con lo que se hace en Castilla o en otras partes de la península, ¿no? Y me ha quedado la duda de si se movilizaban básicamente todos los hombres hábiles, si se hacía un diezmo, es decir, de cada 10 indios vecinos, en el caso de Castilla, pues se movilizaba uno o se hacía una quinta de cada 5, uno, ¿no? No sé si hay un sistema predefinido o si simplemente eran todos, como lo hacían, por ejemplo, en los lugares forales, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Antonio, por la pregunta. Bueno, el sistema un poco lo mencioné rápidamente en la ponencia, pero sí es cierto de que justamente lo que se hacía a la hora de comunicar una movilización, el padre superior que residía en Candelaria, tenía actualizado, en este lugar estaba el archivo, digamos, de las diferentes misiones, controlaba el estado en el cual se encontraban las reducciones. Entonces, de esa forma, distribuía las cargas de la movilización según la situación de cada pueblo, si habían pasado por una epidemia, si habían pasado por una peste, si habían tenido poca producción de alimentos, si necesitaban la mayor parte de los indios. Entonces, de esa forma compensaban y nunca se afectaba el sistema. Es decir, siempre estas reducciones tenemos que tomar en cuenta más o menos a grosso modo, tenían unos 3.000 o 4.000 indios, ¿sí? De los cuales la mitad los descartamos porque serían mujeres o ancianos o niños, ¿sí? Entonces, de esos 2.000 aproximadamente restantes de mano de obra masculina para la reducción, no se podían movilizar todos porque la reducción se vería afectada. Entonces, se movilizaba solamente una parte según la necesidad. A veces eran 200 indios, entonces se apelaba a que sean 4 o 5 reducciones quienes trasladaran 40 y de esa manera ninguna se veía afectada de una manera muy significativa, ¿sí? Y uno de los puntos claves de movilización era la propia concepción que tenía dentro del indígena esta actividad, porque muchos de ellos pertenecían a la cofradía de San Miguel Arcángel. Entonces, debían ser miembros de esta cofradía y, de hecho, sus entrenamientos eran siempre el combate de San Miguel contra las tropas del demonio, digamos. Entonces, eso que se hacía todos los domingos en una forma de celebración y que a la vez era entrenamiento militar, era lo que justificaba el envío de estos indios a combatir el demonio en determinadas circunstancias. Entonces hay una suerte de balance demográfico, digamos, a la hora de movilizar, y también hay un justificativo religioso de esta actividad para los indígenas, para que puedan realizar la actividad. Después, desde luego, no eran infalibles. Hay muchísimas desbandadas de indígenas según la situación. En Colonia del Sacramento incluso son acusados de estar vendiéndole ganado a los portugueses y los guaraníes al mismo tiempo que lo estaban asediando los castellanos. Es decir, desde luego no hay que dar una impresión de milicias totalmente infalibles, pero sí es cierto que se tenían ciertos mecanismos para que puedan llevar a cabo estas movilizaciones de la manera más correcta posible, digamos. No sé si respondo. Gracias, muchas gracias. Bueno, a mí no me consta que nadie haya pedido la palabra, ni por escrito, ni verbalmente. Entonces, como decía Antonio José, dadas las horas y que tenemos que volver a encontrarnos en este foro a las 4:30 para la sesión de la tarde, que bien promete, yo quería dar las gracias a los 4 ponentes por sus magníficas intervenciones y, sobre todo, por la investigación que hay detrás. Por toda la investigación que hay detrás. Es decir, aquí les escuchamos un ratito, pero ha sido realmente interesantísimo, hemos aprendido mucho. Iván nos ha abierto las fronteras, hablábamos de fronteras hoy, pues ha expandido las fronteras mucho más allá de Filipinas. Y en otro sentido, Iván además ha tocado una serie de puntos como el nivel de discrecionalidad con el que se utilizaban los recursos públicos y luego esa mano de obra forzada, ¿no? Esa mano de obra forzada que no era tan puntual y tan coyuntural como pensábamos. Ha sido estupendo. Lo mismo pasa con Sergio. Yo esperaba esta intervención de Sergio con muchísimo interés. Estoy de acuerdo, he creído entender, y si no es así me corriges, pero estoy de acuerdo con que Canarias en sí misma es una frontera.
Es decir, Canarias en sí mismo, el archipiélago canario, es una frontera y que la fiscalidad, eso es muy interesante, es decir, los gastos de defensa y en las fortificaciones, etcétera, etcétera, no causaron demasiado daño a las arcas públicas porque Canarias tenía dinero para gastarlo. He trabajado, y ya me darás información, los enclaves de artillería de costa, en puntos muy estratégicos de las islas para hacer toda la defensa, y curiosamente los servían no del regimiento de artillería, sino los servían del el cuerpo de mutilados del ejército. Eran mutilados los que estaban en Canarias y en otros puntos en eso. Y me ha encantado. Y bueno, María, la verdad es que nos animó el programa, ¿no? Porque los títulos tienen muchísima importancia, como Don Quijote por el mundo. Estábamos expectantes y no ha rebajado las expectativas. Ha sido precioso saber que formaba parte de una carta al conde de Aranda para explicar casi un estado de ánimo, ¿no? Un impotente estado de ánimo. María, ha sido precioso, muy bonito, me ha encantado, la investigación muy interesante, y lo mismo me ha pasado con Omar. Omar nos ha enseñado mucho, hemos entendido perfectamente la conceptualización del pacto conflictivo, por ejemplo, ¿no? Que yo pues lo he entendido perfectamente. Y luego después la evolución de ese pacto conflictivo hasta su extinción, ¿no? A través de el cuerpo de milicias. Para mí ha sido muy interesante, y muy interesante la parte de la utilización por parte de los indígenas de las armas de fuego, y luego después ese apunte sobre la construcción que me ha dejado un poquito con hambre. Con hambre no porque sea la hora de comer, sino con hambre de saber más. En realidad ha sido una sesión espléndida, gracias compañeros, y os emplazo a todos para esta tarde a las 4:30, que ya Iván Valdez será quien se ponga al volante y modere la sesión de la tarde. Tendremos un debate sin duda apasionante. Gracias a todos y a comer. Hasta la tarde. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Hasta después. Hasta la tarde.